conceda la gracia de, al estar en su presencia, que nuestro corazón se ponga como más tiernito, no sé cómo decir. O sea, que todas nuestras durezas, nuestros berrinches, nuestros caprichos, nuestras cosas que nos enojan, que nos hacen poner a la defensiva, cuando estamos en su presencia, que puedan aflojarse, ¿no? Esta palabra que vino hoy durante el culto, que el yugo del Señor es liviano. O sea, no es que no hay yugo. Ustedes saben lo que es el yugo, ¿no? Porque creo que todos los que tienen alguna conexión en el campo saben de qué estamos hablando. Quizás alguno es muy de ciudad acá, pero me parece que no. Acá no se hagan muy los urbanos todos, que están todos conectados con el campo de alguna manera, ¿no? El yugo nos obliga, el yugo nos limita, sí, nos limita, ¿no? Cuando estamos con un yugo no podemos ir para donde queramos, ¿no? Pero el yugo del Señor es fácil. Su carga, la carga que Él nos invita a llevar, es ligera, es liviana, en comparación con las otras cargas, ¿no? A veces nos hacemos cancheros y decimos, no, yo no quiero ninguna carga ni de Dios ni de nadie, y terminamos llevando cada carretilla más pesada. Que el Señor nos libre de esto y nos ayude a llevar esa carga que es mucho mejor. La palabra que el Señor me dio en esta semana para compartir con ustedes, vamos a entrar por haciendo como un poquito como un contexto, ¿no? Creo que Dios nos creó, Dios nos hizo a los seres humanos, estamos hablando de así con una mirada súper amplia. Nos pensó en grupo, nos pensó en familia, no nos pensó solitarios. Hay animales en la naturaleza que por ahí viven perfectamente su vida muy solitaria. Y yo he conocido también personas que son solitarios, pero aún los más solitarios que conocí tenían a alguien, algún referente, algún amigo, alguien a quien dejaban pasar en su soledad. Me acuerdo que conocí a una persona bastante antisocial, podríamos decir. O sea, una persona que se llevaba mal con casi todos sus vecinos, pero no porque fuera solo una persona de trato difícil, sino porque estaba bien solo y no quería que nadie lo moleste. Pero aún esa persona que vivía en un lugar bastante solitario, cerquita del río, en ese momento estaba muy despoblada esa zona, pero aún esa persona tenía un amigo, un referente, alguien con quien podía abrir un poquito su corazón, ¿no? Todos necesitamos eso. Dios no nos inventó con la idea de que seamos entes sueltos, flotando en el espacio, sino que nos pensó en grupo. Tal es así que el contexto perfecto para crecer es la familia, ¿no? Así lo pensó Dios. Hay familias y familias. Hay familias que son maravillosas y familias que son un poquito más complicadas. No sé cómo es la que te tocó a vos, pero definitivamente una buena familia, vamos a decirlo así, una familia con relaciones saludables es una buena familia donde crecer y ofrece la posibilidad de que cada uno desarrolle, ¿no? Y alcance su potencial. Por eso también Dios, en realidad para Él hay muchas conexiones mucho más profundas, ¿no? Pero lo podríamos simplificar así. Él, cuando quiso formar un pueblo, no formó un montón de animalitos sueltos, sino que empezó con una familia y esa familia se transformó en una nación. Y después cuando llegó Jesús y comenzó el tiempo tan diferente de la iglesia, donde ya se rompían las barreras de familia, las barreras culturales, las barreras de nación, como había originalmente con el pueblo de Israel, y pudimos entrar todos los que no tenemos ni una gota de sangre judía. Pero Dios también pensó una manera distinta de aglutinarnos y reunirnos y hacernos funcionar como un cuerpo. De hecho, la figura perfecta que Él pone es como cuerpo, ¿no? Entonces, esta búsqueda de cada uno de nosotros de estar con otros es totalmente natural, es algo parte del diseño de Dios para nuestra vida y es saludable, es necesaria. Ahora, en esa interacción entre las personas a veces hay muchos matices, muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Y hoy yo quiero como poner un poquito el foco en algo que ocurre en nuestra conexión con otros. Porque a veces cuando vamos a poner estos cartelitos, si se quiere, que sería por ejemplo la familia, la iglesia, en el caso que quizás hayas ya desarrollado una relación con la iglesia de Dios y la puedas sentir como familia, por ahí no todos tienen esa
experiencia. Nosotros en esta congregación hemos tenido mucha palabra de Dios respecto a ser familia. Ser familia no siempre es fácil, ¿no? O sea, todos ustedes tienen seguramente familiares, algunos los amás con todo tu corazón y otros los querés lo más lejitos posible porque solo traen problemas. Entonces a veces la familia tiene todas esas cuestiones mezcladas. Pero Dios nos pensó así como una familia, como una gran familia. Entonces es interesante porque si bien la iglesia de Dios no es una familia perfecta, debiera ser, pero bueno, como está formada por personas imperfectas, definitivamente termina siendo una familia también imperfecta. Todos traemos a esta familia a la que Dios nos invita nuestras fallas, nuestros problemas de carácter, nuestros rollos viejos y nuevos, todo lo traemos acá, a la familia de Dios, ¿no? Y esperamos que los demás soporten nuestros rollos y a veces nos cuesta a nosotros bastante soportar los rollos de los demás. Pero bueno, en esa cosa que se arma, se mueve Dios. Y Dios quiso que fuera así, porque si no fuera de esta manera, no nos podríamos ayudar mutuamente y creceríamos sumamente torcidos y carentes de un montón de cosas. Pero Dios nos pensó como familia. Así que en esta conexión de familia puse primero, después puse también iglesia, como esta otra familia que Dios nos invita a ser parte, ¿no es cierto? Y a veces quizá puede llenar todos los huequitos que nuestra familia de origen no pudo llenar, ¿no? Porque quizá tuvimos muchas deficiencias en papá, mamá, hermanos. Bueno, acá Dios te ofrece nuevos papás, nuevas mamás, nuevos hermanos, primos, todo lo que vos quieras. Y está en esta familia. Y también a esto le sumamos amigos. Desde chiquitos empezamos a formar vínculos con amigos, ¿no? Pueden ser amigos más íntimos, así en el sentido de que no tenemos ningún secreto con esa persona. Pueden ser amigos para reírse un rato, pueden ser amigos para pasarla bien, o amigos de esos que van a llenar tu corazón y te van a acompañar, y que incluso pueden llegar a ser, de hecho, mucho más eficaces a veces que la misma familia. Entonces, en todos estos ámbitos donde nos movemos y donde formamos esas relaciones muy estrechas, ocurre que esa cercanía permite también el daño mutuo. O sea, si estamos muy cerquita, nos podemos bendecir mucho o también podemos hacer daño, ¿no? Lo que tiene es que son todos contextos en los que se supone que debiera primar el amor, tanto en una familia. En una familia debiera primar el amor, debiera ser el gran regulador de todas las relaciones. En la iglesia de Dios ni que hablar. Si no es el amor lo que gobierna nuestras relaciones, no sé qué será. Y entre los amigos, se supone que los amigos se eligen, ¿no es cierto? No es una cosa que nadie te obliga a ser amigo de otro. Entonces, en esa elección también funciona el amor. Y con estos amigos y con esta familia y con la iglesia de Dios, sucede que nos manejamos con la guardia baja, o sea, no estamos todo el tiempo alerta porque puedo decir algo y alguien me puede lastimar. Nos relajamos un poco, ¿no? Y podemos hablar en confianza y podemos mostrarnos tal cual somos, ¿no? Sin estar guardando mucho la imagen. Por ahí con los amigos es algo que llega un poco después eso, porque en un principio con los amigos también, a medida que se va ganando confianza, vamos relajando un poco, pero en un principio también estamos un poquito atentos a nuestra imagen, no queremos hacer papelones. En la familia es como que eso se baja. Convengamos que yo me crié en una familia también, donde de chiquito mis papás me cambiaban los pañales, entonces definitivamente conocen todos los aspectos de mi ser desde chiquito, ¿no? Después llego a grande y si bien ya no me cambian pañales, pero podemos tener esa confianza, no hay secretos, ¿no? Bueno, y eso se va desarrollando también en otros ámbitos y podemos ser genuinos, podemos encontrar ese lugar donde podemos ser vulnerables tranquilos porque no nos sentimos en riesgo. En ese vínculo tan cercano es donde por ahí pueden ocurrir, podemos hacer y decir cosas que puedan hacer daño a otros también cercanos. No digamos que a propósito, porque creo que nadie lastima a un amigo a propósito, nadie lastima a un hijo a propósito, o a un padre a propósito, nadie lastima a un hermano a propósito, quiero creer que no lo hacemos, ¿no? Pero por ahí ocurre, por esa intimidad, por esa cercanía.
Cuando charlamos entre nosotros, esa conexión tan estrecha despierta y activa muchas cosas en nuestro corazón. Si yo, por ejemplo, no sé, me acaban de echar de mi trabajo y le cuento a mi amigo, a mi amiga, le cuento que me acaban de echar de mi trabajo, el otro siente mi preocupación, mi carga, y capaz que también vivió algo parecido y le despierta y le hace recordar todo eso que vivió. Y eso genera como una empatía y una confianza, ¿no? Sí, a mí me pasó lo mismo, yo me acuerdo, y yo hice así, asá. Entonces nos damos consejos, nos animamos y hacemos cosas así, ¿no es cierto? Eso es lo que debiera ser. Podemos ser en ese contexto entonces muy bendecidos, muy ayudados, o no. Y a veces esas interacciones pueden despertar en nosotros viejas tristezas, broncas, ganas de venganza, y podemos no ayudarnos. Esto pasa con todas las relaciones, con todas las personas, porque depende, dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Si tu corazón está lleno de perdón, vas a poder ayudar al otro a perdonar. Ahora, si tu corazón está lleno de bronca y de odio por todo lo que te hicieron, ¿qué le vas a decir al otro? No, tenés que perdonar. No va a salir, ¿no? O sea, lo que creció adentro nuestro y eso que nos llena es lo que va a salir con más facilidad. Entonces, ahí tenemos ya un tip. Qué importante que es que nos llenemos de la presencia de Dios y todo lo que la presencia de Dios trae, todo lo que Dios trae a nuestra vida. Y cuando nuestra vida está todavía muy llena de cosas oscuras, de cosas tristes, bueno, mucho trabajo por hacer. Y es un trabajo que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros en la medida que lo dejemos. En la medida que lo dejemos. Hoy, durante el culto, cantamos varias canciones que hablaban de ser transformados, ¿no? Algunos hablan como de una transformación así, como una transformación inmediata. Y si bien Dios hace cosas inmediatas en nosotros, pero nada lo hace tan inmediato, porque de golpe perderíamos nuestra personalidad, nuestra esencia, no sé, dejaríamos de ser quienes somos, ¿no? Y Dios nos va transformando. Y terminamos siendo una mezcla bastante particular de quién soy yo, quién diseñó Dios originalmente en mí, y lo que me voy pareciendo a Él. Entonces tenemos que ser dóciles a que Dios vaya cambiando nuestras vidas. Dios no nos va a transformar si no queremos. Dios nos va a dejar, porque Él es tan respetuoso. Podría no serlo, porque es Dios, caramba, ¿no? No estamos hablando de cualquier vecino, estamos hablando de Dios, el creador de todo. Sin embargo, nos ama tanto que no nos va a obligar, sino que nos va a invitar todo el tiempo a permitir que Él entre y que transforme nuestro corazón. En estas conversaciones que podemos tener, porque hoy vamos a hablar de esto, de las conversaciones donde nosotros decimos cosas y donde también escuchamos, donde damos consejos y tratamos de ayudar al otro y donde el otro trata de hacer algo parecido con nosotros y damos influencia y recibimos influencia. ¿Cómo hacemos para que nuestra influencia hacia los demás sea buena y recibir la buena influencia de los demás y ponernos un poquitín más impermeables a lo malo? Porque surge lo malo también. Porque si decimos que de la abundancia del corazón habla la boca, lo dice la palabra de Dios, no lo inventé yo eso, no es una linda frase, es lo que dice Dios. Entonces quizá la persona con quien estoy hablando todavía en su corazón no tenga tan buenas cosas como para compartirme y lo que salga no sea muy bueno, ¿no? Y estamos cerca y nos queremos y entonces nos vamos a escuchar, pero yo tengo que estar alerta. Esa sería una palabra clave. Yo los voy a invitar a que busquen Proverbios. En Proverbios capítulo 14, a ver si... Versículo 15, capítulo 14, versículo 15 de Proverbios. Dice... ¿Lo tienen? Dice, el ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. ¿Alguno tiene otra versión por ahí que diga con palabras bastante diferentes? A ver. Estaba el primero, levantó la mano. Maxi, dale.
Los simplones, dice. Mirá vos qué palabra. Simplones. ¿Alguna otra versión por ahí? Bueno, o sea, hay como dos opciones, ¿no? Quizá uno diría hay más opciones, pero bueno, acá lo polariza un poquito en dos opciones. Personas como un poco más simples que tendemos a creer todo lo que nos dice el otro, como diciendo, es así, tenés razón. Y el astuto o como dice mi Biblia, dice el prudente, como tranqui, ¿no? Analiza todo y se fija bien qué pasos va a dar, escucha atentamente y no se precipita con nada, sino que considera las cosas. Y acá, digamos, hay muchos proverbios que van más o menos en esta línea y todos apuntan a esto, ¿no? Como que no te apures mucho a sacar conclusiones rápidas, sino escuchá con atención y no te comas todo. No te creas tan rápido todo lo que te dicen, no porque la otra persona esté queriendo mentirte, podría querer hacerlo, pero en principio no sabemos las intenciones del otro. A veces es su visión de las cosas y tenemos que escucharla y tenemos que entender lo que el otro piensa, pero no necesariamente decir, claro, tenés razón, porque capaz que no tiene razón. Y no es mala intención ni nada por el estilo, ¿no? Hay una palabra que sobre todo yo la he escuchado en la Biblia, pero es una palabra que no pertenece al lenguaje bíblico exclusivamente, que es discernir. ¿Ustedes saben lo que es discernir? Discernir es separar. Discriminar un poquito, esto es una cosa, esto es otro. ¿Vieron cuando comen pescado? Que nadie agarra un pescado y se lo manda así a cucharadas como si estuvieras comiendo ravioles. Es otra cosa, ¿no? Comés como con cuidado. Pero si es tan rico, ¿por qué con cuidado? ¿Por qué no lo podemos comer así rápido? Porque tiene espina, o sea, capaz que no tenga ninguna espina, capaz que el cocinero fue un genio, de esos vieron que vemos a veces en la tele que sacan todas las espinas de un viaje y el pescado quedó todo, pero aún así, por más que el cocinero haya sido un terrible genio y haya sacado todas las espinas, igual lo comemos con cuidado. ¿Por qué? Porque no es mala intención del cocinero, no es que el cocinero nos quiso matar con una espina, pero por ahí quedó una espina. Y no queremos nosotros quedarnos con una espina atravesada en la garganta. Entonces, comemos con cuidado. Eso es discernir. Escuchamos lo que dice el otro, pero con cuidado. Porque quizá, en medio de todo eso que está diciendo, hay alguna espina atravesada todavía. Alguna cosa que el Señor todavía no pudo cambiar. Entonces, bajo este concepto, ¿no? Vamos a encontrar que tenemos dos ámbitos en nuestras conversaciones. Por un lado, podemos estar conversando con personas que todavía no se han encontrado con Dios y Dios no impactó en sus vidas y no empezó a revolucionar su mundo. Yo creo que de todos los que estamos acá, los que ya conocimos a Jesús, y Dios entró en nuestra vida y el perdón de Dios empezó a hacer ese trabajo, la gracia de Dios empezó a hacer ese trabajo profundo en nuestro corazón, empezó a revolucionar nuestras prioridades, nuestra manera de ver el mundo, toda nuestra forma de pensar, de analizar las cosas, de tomar decisiones, hasta las decisiones, hasta políticas les podría decir, todo se empieza a afectar por esta forma distinta de ver todo el mundo que Dios nos va grabando en el corazón de a poco, ¿no? Pero hay personas que todavía no han tenido esa experiencia. De hecho, son, creo, la mayoría. Entonces, cuando conversamos con estas personas, no podemos esperar que tengan una visión y una manera de enfocar las cosas como Dios. Porque todavía Dios no impactó en sus vidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que gobierna su lógica? Y la lógica de las personas que todavía no se encontraron con Dios tiene que ver con las costumbres, con lo que siempre pensaron, con la cultura de su familia, con lo que piensa la mayoría. De ahí un poco se nutren todas las cosas que cada uno piensa. Hoy día hay que agregar un factor que es todo el mundo de las redes sociales, y para los que consumen mucho redes sociales somos muy influenciados. Digo somos porque yo suelo mirar bastante también, me gusta mucho ver Instagram y todo eso, y a veces si no estoy atento puedo estar comiéndome cada cosa ahí, ¿no? De todas las espinas juntas me puedo estar tragando ahí porque hay de todo, ¿no? Entonces tenemos que estar muy alertas. Pero cuando estamos charlando con una persona que no conoce a Jesús todavía, entonces su diálogo está lleno de todo eso que no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con la lógica de Dios. Dice en Isaías 55,
Si quieren buscarlo, Isaías 55, 8 y 9, pero lo digo rápido, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, no son como los nuestros. Y los caminos de Él no son como nuestros caminos. Dice que sus pensamientos son más altos y sus caminos son más altos. Cuando habla de pensamientos se está hablando del enfoque, ¿no? La manera de analizar el mundo, la vida, todas las cosas, sus prioridades, sus valores son distintos. Y el camino es la manera de caminar, de conducirse. Entonces, tanto su enfoque y sus principios como su manera de manejar en la vida son distintos que los nuestros. Entonces, ese contraste y ese choque lo encontramos cuando estamos compartiendo con alguna persona que todavía no conoce a Jesús, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál es nuestra misión? Quizás, si es posible y si Dios nos abre la puerta, es poder traer algo de lo de Dios a esa conversación, poder bendecir de alguna manera con este enfoque distinto de la vida que Dios nos dio. Y tantas veces nos pasa que en esas charlas con personas que lo tenemos en nuestros trabajos, en la escuela, la universidad, los vecinos, la familia, nos enganchamos re fácil en el discurso de crítica, de bajón, de enojo, de todas esas cosas que nos transmiten, ¿no? Y no podemos nosotros con nuestra... Jesús lo dijo, que somos luz, que somos sal, ¿no? No llegamos a poner ni luz ni sal, un condimento distinto. No llegamos a cambiar nada del sabor de las cosas a veces. Solo nos enganchamos. ¿Por qué? Y porque nos resulta tan cómodo y es tan fácil. De hecho, hemos vivido quizá tantos años compartiendo esas maneras de pensar que es más fácil engancharse en eso que tratar de dar una nota distinta donde todos te pueden decir, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué decís eso? Y tengamos que dar explicaciones. Entonces, más fácil es seguir la corriente de todos y simplemente repetir los mismos discursos, pero definitivamente Dios no nos puso para eso. Eso cuando charlamos y compartimos con personas que todavía Jesús no es parte de su vida. Ahora, resulta que cuando empezamos a conversar y en la medida que empezamos a formar parte de la iglesia, y las relaciones dentro del pueblo de Dios se hacen cada vez más frecuentes, compartimos más con personas que son, bíblicamente hablando, hermanos en la fe. Son parte de nuestra familia nueva en la fe, ¿no? Y ahí hay otras cosas que entran a intervenir, porque con estas personas podemos compartir cosas de lo que dice Dios, podemos compartir experiencias ya parados y plantados en una fe que afecta toda nuestra manera de vivir y de tomar decisiones, ¿no? Entonces, en esos casos, el contexto general de nuestra charla siempre debiera ser lo que Dios enseña. Sería muy triste que hablemos entre hijos de Dios y hablemos igual que los que no conocen a Dios. Sería una catástrofe eso, porque realmente entonces significa que la obra de Dios en nuestra vida todavía apenas nos llegó al tobillo, un poquito más abajo, no sé, pero definitivamente todavía no creció mucho y no cambió nuestra manera de ser. Eso sería muy triste, ¿no? Igual no suele ser lo más frecuente es que de alguna forma en nuestras conversaciones con hermanos en Cristo, no es que estemos hablando de Dios todo el tiempo, pero todo lo que hablamos está afectado por esta lógica de la palabra de Dios, esta lógica de la gracia de Dios, del reino. Y está bien que sea así. La manera de ser de Dios tendría que irse haciendo ver en nuestras conversaciones. Lo que Dios enseña respecto a lo que está bueno, lo que no está bueno, tendría que empezar a verse un poquito más. Dice 1 Corintios capítulo 10, este sí está bueno que lo busquen. 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 23. Dice, todo me está permitido. O sea, ¿hay algo de lo que no puedes hablar? Técnicamente hablando, no hay nada. Todo me está permitido. En tus conversaciones, porque acá está hablando de algo mucho más amplio que simplemente las conversaciones. Acá ahora estamos remitiéndonos a este tema, pero es algo más amplio. ¿Qué no se puede hablar?
¿qué no podemos decir? Todo está permitido, dice acá la palabra de Dios, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Entonces, ¿cuál es la parte de tus conversaciones donde realmente vivís algo constructivo? ¿Y cuál es la parte que no construye absolutamente nada? Insisto, no es que solo podemos hablar de cosas serias, cosas muy importantes. No, todos tenemos, y más con nuestros amigos y con las personas cercanas, podemos hacer chistes y reírnos, ¿no? Pero, o sea, a la larga, estamos pasando por encima de las enseñanzas de Dios y estamos destruyendo cosas. Una forma muy fácil de destruir cosas en nuestras charlas es cuando nos burlamos de otros. Cuando en nuestro tren de chistes y de comentarios y recuerdos, porque a veces pasa que te acordás cuando pasó tal cosa, te acordás cuando tal persona, y ahí entramos a derrapar y empezamos a reírnos de personas, y ahí se embarró la cancha, porque es muy triste cuando empezamos a reírnos de otros. Hay muchas cosas que ocurren en nuestro corazón cuando sentimos que estamos habilitados a reírnos a burlarnos de alguien. Eso es muy oscuro, por no decir satánico, cuando permitimos que en nuestras conversaciones se meta la burla, el sentirnos superiores, la crítica ácida a lo que hacen los demás. Los demás pueden hacer cosas que no estamos de acuerdo, que no nos parecen valiosas, pero son sus vidas y tienen un Dios que los ama y murió por ellos y están en un proceso igual que yo. O sea, guarda hasta dónde llevamos esto de hablar de alguien. No es que no se puede ni mencionar la palabra, el nombre de nadie. No, podemos hablar de maneras constructivas también de otros. Pero que sea así, porque todo me está permitido. Yo puedo hablar todo, pero guarda, que no todo construye, ¿sí? Un punto que se suele dar en nuestras conversaciones es cuando empezamos a contar cosas que nos pasaron y nos lastimaron. Yo la verdad que lo he visto esto entre hermanos en Cristo porque está bien y necesitamos hablar. Y nos hace bien cuando podemos abrir nuestro corazón y contarle a alguien lo que nos pasó. Pero hay un límite, un poco, no sé si sutil, pero hay un límite, una raya que no debiéramos pasar. Porque a veces empezamos contando las cosas que nos pasaron y cómo nos sentimos ante determinadas circunstancias y de pronto pasamos una raya y estamos sintiendo muchísima lástima de nosotros mismos. ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, la diferencia entre una y otra es que yo te puedo contar mis sentimientos, yo te puedo contar qué me pasa con esta situación, en qué situación me pone. Incluso a veces lo perdido que me siento y lo confundido que me siento porque no sé qué hacer con esto que pasa en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo. Yo te puedo contar todo eso. Pero otra cosa es cuando empiezo a sentir lástima de mí mismo porque ahí ya soy una víctima total y ya no puedo ver más mis propios errores. Y empiezo a sentir que pobre yo, todo lo que me pasó. Y espero que los demás digan, sí, tenés razón, pobre, ¿no? Y ahí se arma una cosa que abre la puerta a algo que no es de Dios. Porque la palabra de Dios no nos enseña a sentir lástima de nosotros mismos. Sí a reconocer las cosas que salieron mal, sí a reconocer nuestros errores, ¿no? Pero no a sentir lástima de nosotros mismos. Dios nunca dijo, ay, pobrecito, mirá, qué macana todo lo que le pasó, ¿no? Él se mete con nuestra vida y Él siente nuestro sufrimiento, pero desde ahí nos ayuda a levantarnos. O sea, la idea es, si llegamos a un punto donde podemos reconocer que estamos mal por algo, poder tener el intento de salir para adelante, de crecer de ahí, de levantarnos, de reincorporarnos, no solo de quedarnos ahí enchastrados en ese barro pegajoso de lo mal que me va y todos los problemas que tengo y todos en mi contra, es porque los demás no me dejan ser quien soy, quien yo quiero. No, porque Dios nos invita siempre a salir de eso. Entonces que nuestras conversaciones no se transformen en una serie de mimos mutuos de pobrecito, cuánto que sufriste, vos también cuánto que sufriste, cuánto que sufrimos los dos, y toda esa cosa, porque eso no nos invita a levantarnos, ¿no? Podemos reconocer y podemos recordar cosas que nos pasaron, y es importante que las cosas que nos pasaron sean sanadas,
Y acá hay un punto, si vos podés hablar de algo que te pasó y no te quebrás, no te dan ganas de llorar, significa que eso que te pasó, podríamos decir que es algo que está sanado, o por lo menos en buena parte sanado, ¿no? Y ojalá que esa sanidad haya venido de Dios, y tu corazón y tus heridas sean sanadas por Dios. Y si no es así, no es tu compañero, tu amigo, tu hermano, tu papá el que te va a ayudar, sino que es Dios. Porque esa es la alternativa que tenemos los hijos de Dios. Llevamos nuestra vida a los pies de Jesús y le decimos, Señor, mirá, esto soy yo, esto es lo que yo viví, esto es, Señor, pero no me quiero quedar ahí. Ayúdame a salir de esto, ¿no? Entonces Dios, que es tan misericordioso, nos levanta. Entonces no hagamos nosotros el trabajo contrario de ayudar a la persona a hundirse más en su tristeza y en su nada tiene sentido, en su nada tiene solución, sino que seamos factores de sanidad para los demás en nuestras conversaciones, ¿sí? El Salmo 73, el versículo 16, dice que por ahí está hablando un poco de otra cosa, pero creo que aplica también. A ver, lo busco rapidito. Salmo 73, versículo 16, dice: cuando traté de comprender todo esto me resultó una carga insoportable. Y el 17 dice: hasta que entré en el santuario de Dios. Está hablando de los enemigos y la gente que lastima, ¿no? Y dice: hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí cuál será el destino de los malvados, dice acá, pero en realidad es allí comprendí. ¿Dónde comprendí? En la presencia de Dios. Que nosotros podamos ayudar al que se confunde y se llena de malos pensamientos y de tristeza y de frustraciones, que podamos ayudarlo a entrar en esa presencia de Dios, donde va a poder comprender. Donde su corazón va a recuperar el centro, el eje, y va a sentir que la cosa está encaminada, porque está Dios metiendo su mano en el asunto, ¿sí? No es solo los malvados, esas personas tan malas. Es Dios que se está ocupando de ellos y de mi vida, y las cosas van a tomar otro rumbo, ¿sí? Entonces, si todo esto empieza a ganar terreno en nuestras conversaciones, entonces las conclusiones de nuestra conversación con otro deberían ser cosas que hacen bien, cosas que nos acercan a la palabra de Dios, que nos invitan a creer más y confiar más en Dios. No cosas que nos hacen sentir más derrotados, más hundidos, más tristes. Porque antes teníamos un problema con una persona hasta que charlamos con alguien sobre esa persona y ahora tenemos 10 problemas con esa persona. Porque nos sumó los suyos. No sabés lo que me hizo a mí. Ah, tenés razón. Y ahí se empieza a armar toda una torre y sepultamos a la persona con todas las desgracias. Quizá todo eso sea cierto. Pero si estamos en la familia de Dios, no es que la solución no es agarrarnos a las trompadas y resolver así, sino llevar a los pies de Cristo. Y Dios se va a ocupar de esa persona y Dios se va a ocupar de mí. Y milagrosamente capaz todavía terminamos siendo amigos con esa persona, ¿no? O sea, Dios puede hacer esa clase de milagros. Dios nos acomoda. La presencia de Dios, cuando llevamos las cosas a la presencia de Dios, Él nos acomoda y empezamos a entender qué pasa con esa situación, qué pasa conmigo. ¿Cuáles son las posibles soluciones correctas? Las que son realmente constructivas, ¿sí? En las charlas entre cristianos, muchas veces surge también versículos bíblicos, porque hay gente que sabe versículos bíblicos de memoria. ¿Cuántos saben algún versículo de la Biblia de memoria? A ver, levanten la mano más alta, no las veo. Ah, bien, unos cuantos. Bueno, los que no saben versículos bíblicos de memoria, péguense un papelito en la heladera, en el escritorio, no sé, en alguna parte, pero empiecen a aprender palabra de Dios de memoria. Es poderosísimo eso, poderosísimo, porque en los momentos claves esas palabras vuelven a nuestro corazón y podemos usarlas y poner fe en eso, ¿no? Pero a veces hay palabras de Dios, especialmente todo el tema de las promesas, que está lleno, la Biblia está llena de promesas. Y las usamos para tratar de bendecir personas, y quizás esas promesas no aplican en estos casos. Entonces tenemos que ser cautelosos con qué promesas tiramos para los demás y qué promesas creemos para nosotros, no porque las promesas de Dios no sean para nosotros, son. Pero ojo, porque la mayoría de las promesas
no sé si podría decir todas, en realidad tienen condiciones. Entonces, esa promesa está vigente para mí en la medida en que yo me acerco a lo que Dios quería. No es algo de aplicación automática las promesas. Dios te dice, yo te voy a hacer rico, venga amiguita, vamos. No funciona así. O sea, yo tengo que ser prudente, tengo que administrar los bienes que el Señor me da, tengo que hacer un montón de cosas y quizá el Señor vea que tengo condiciones como para administrar mucho dinero y me dé más dinero. O capaz que va a decir Dios, mira, si a este le doy mucha plata, va a ser un desastre. Así que mejor lo mantenemos ahí. No sé, estoy haciendo un ejemplo muy general. Pero lo que quiero decir es que todas las promesas de Dios tienen una aplicación que está condicionada a determinadas actitudes nuestras, ¿no? Entonces, cuando estamos tratando de bendecir a alguien, no le tiremos un montón de promesas. He visto como muchas personas creen cosas que dice la palabra de Dios y creen que aplican automáticamente para ellas porque alguien se lo dijo con fe, con ganas, ¿no? Y sin embargo estaba lejos de lo que Dios quería hacer en sus vidas y trajo mucha tristeza después porque las cosas esas no sucedieron, porque no eran parte del plan de Dios para esa vida, por lo menos en este momento. Y sufrieron y la pasaron muy mal. Y eso es triste. Entonces tengamos cuidado cuando queremos levantar a alguien en enchufarle una banda de promesas, porque tenemos la cajita, no sé si algunos tuvieron esas cajitas con promesas, yo tengo ahí alguna en mi casa, ¿no es cierto? Te puedo dar la cajita entera, ¿eh? Y qué bárbaro, si vos la lees así todo un viaje, decís, esto va para adelante 100%. ¿Y cómo encajás eso con la experiencia dolorosa que te está tocando vivir? O sea, Dios tiene que hacer cosas para que esas promesas empiecen a aplicarse y empiecen a funcionar y dar resultados en tu vida. Si la charla con tus hermanos en Cristo no te genera fe y ánimo, hay algo que está funcionando mal. Hemos sido testigos, yo creo que quizá alguno de ustedes también lo vio esto y con mucha tristeza de cómo hermanos en Cristo que tienen problemas, están pasando quizá un tiempo difícil de confusión, se juntan a charlar con alguien y al tiempo esos problemas se empiezan a contagiar. Y antes había una persona con problemas, ahora hay dos con problemas. Y en lugar de bendecirse mutuamente, ahora hay dos que están tristes, enojados y confundidos. ¿Qué compartieron? En Romanos 10:17 dice un pasaje que lo hemos aplicado mucho para lo que es creer en Jesús, ¿no? Para lo que es la fe de salvación. Romanos 10, versículo 17, dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿La fe por qué viene? Por oír. ¿Por oír qué? La palabra, el mensaje. ¿Y qué mensaje? ¿Qué palabra? De Dios. O sea que yo puedo ayudar a mi hermano, a mi hermana a tener fe, pero lo que le tengo que dar es palabra de Dios. Y mis razonamientos, y cuando trato de entender lo que le está pasando, entenderlo desde la perspectiva de Dios. Porque si lo baso en mi propia perspectiva y mi propia historia, posiblemente capaz que le pueda dar alguna ayuda o capaz que le hunda más todavía. Pero si le doy del encuadre de Dios para su vida y para sus problemas, definitivamente voy a ayudarlo a que recupere su fe. Lamentablemente muchas veces no pasa así, sino que transmitimos nuestras broncas, nuestras frustraciones, nuestros enojos, ¿sí? Y lo que producimos es más ganas de venganza, más ganas de, qué sé yo, de conservar nuestras amarguras, de no sanar, de no perdonar, de no recibir perdón, de no aceptar el pedido de perdón de alguien, de no perdonar a nadie. Todo eso a veces nos influenciamos mutuamente y eso es muy triste. Un pensamiento que nos puede guiar es: bueno, ¿y qué haría Jesús? Esto es una frase un poquito recurrente, pero en realidad nunca viene mal recordarlo. ¿Cómo abordaría esto Jesús? Si vos vas con este problema y le contás a Jesús, que de hecho es lo que hacemos cuando oramos, ¿sí? No es nada tan extraño lo que estamos diciendo. ¿Qué tipo de respuesta me podría dar Dios a esto? Eso es lo que nosotros deberíamos compartir con nuestros hermanos en las charlas. Muchos de ustedes conocen el pasaje de 1 Corintios 13, no lo vamos a leer ahora, pero ahí en 1 Corintios 13 desarrolla
el concepto del amor de Dios, cómo funciona el amor de Dios, que es bastante distinto del amor nuestro. Nuestro amor tiende a estar teñido de egoísmo y muchas cosas. El amor de Dios para nosotros, que es el que está descrito en 1 Corintios 13, es un amor que entrega, es un amor que quiere lo mejor para el otro, es un amor que perdona, un amor que soporta el sufrimiento, es un amor mucho más productivo, ¿sí? Pero sí me gustaría que leamos en Gálatas 5, y esto sí, vamos a leerlo, es un pasaje un poquito más largo. Y fíjense si no tiene muchísimo sentido. Gálatas capítulo 5. En Gálatas 5, vamos a leer en el versículo 16. Gálatas 5, está en el Nuevo Testamento, es un libro, una carta en realidad muy cortita, así que tiene poquitas hojas. Les doy tiempo para que lo encuentren porque es importante que lo leamos todos esto. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas. Ahí aparece Gálatas. Dice en el versículo 16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no puedan hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo esta ley. Significa esto que no estamos bajo la obligación de cumplir lo que nuestra naturaleza clásica, diríamos así, quiere. Lo que tu historia previa te enseñó. No estamos sujetos a eso, no estamos atados a cumplir eso. Dios nos está guiando por un camino mejor, el camino del Espíritu, ¿sí? Y siguiendo ese camino, las cosas funcionan mejor. Entonces podemos soltar todas esas viejas maneras de resolver las cosas de acuerdo a nuestro enojo, nuestro egocentrismo, todas esas cosas, las podemos dejar atrás. Ya Dios rompió con ese yugo. Versículo 19. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. A la pipeta, un montón de resultados de darle bolilla a nuestros deseos clásicos, históricos, ¿sí? Dios está queriendo formar algo nuevo en nosotros. En cambio, dice el versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley contra esas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. O sea que de esto se trata. Este es el contexto de nuestras conversaciones, hermano. Esto debiera ser. Si no funciona así, hay algo que no están dando bien. Que la próxima vez que venga alguien y te cuente un problema, pensá, ¿qué le vas a devolver? ¿Qué le vas a dar? Aparte de tu comprensión y tu empatía, que está bien, es necesario, ¿no? Pero ¿qué le vas a dar si no es una palabra de Dios? Si no es algo que tiene que ver con la lógica de Dios, de cómo se resuelven los problemas. Que Dios nos libre de hacer las cosas de otra manera, de usar esos momentos de intimidad para simplemente sumarle más tristeza a los demás. Hay un último pasaje que me gustaría leer, Hebreos capítulo 3. Y ya con esto voy terminando, capítulo 3, versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo.
Más bien, mientras dure este hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte en Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. Está hablando un versículo de algo que pasó mucho tiempo atrás. Pero si oís hoy la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Si tenemos la posibilidad de ser para otros de esa palabra de Dios, seámoslo. Animémonos, dice acá, fortalezcámonos mutuamente, ayudémonos. Dice, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El pecado te tapa los ojos, es como que te pusiera un velo por delante y solo podés ver tu pensamiento, y solo podés ver eso, y no podés ver más allá. El Espíritu Santo y la palabra de Dios lo que hacen es que sacan ese velo y te dicen, mira, esta es la verdad, esto es lo que dice Dios acerca de tu situación, esta es la verdad. Anímate a caminar en esta verdad. Entonces que nosotros podamos ayudar a los demás a ver esa verdad, la verdad de Dios. Porque todo lo demás que podamos dar, a veces pueden ser buenas experiencias, pueden ser buenos consejos, ¿no? Pero asegurémonos que lo que quede en el corazón del otro sea esa palabra de Dios que tiene el poder de romper cadenas, el poder de sanar heridas, el poder de transformar todas las cosas. Eso es lo mejor que le podemos dar a nuestras personas queridas, ¿sí? Así que hoy hablamos de esto, de esta influencia que podemos tener y que podemos recibir, y qué responsables que somos de la influencia que somos para otros. Y que no tenemos que ser ningunos papas fritas en dejarnos convencer fácil por los argumentos que quizá la otra persona tiene fundados en una relación que todavía no está bien con Dios, que todavía no profundizó Dios, ¿sí? Tenemos que ser sabios, no comernos todo de entrada, no aceptar rápidamente todos los argumentos, sino escuchar con atención, porque quizá podamos darle una mano de verdad a las personas que nos rodean y que nos quieren. Amén. Espero sinceramente que esto les sea de bendición como lo fue para mí. He sido testigo, soy testigo de cómo muchas personas se apartaron del camino de Dios por las malas influencias. Y a veces las malas influencias fueron de personas de afuera, que no conocen a Jesús. Y a veces las malas influencias fueron de personas que decían ser cristianos. Y eso me duele muchísimo. ¿Cómo se bendijeron mutuamente cuando conversaban? Cuando uno le dijo al otro, me molesta tanto esta situación, ¿qué le dijo el otro? No sé, me perdí esa parte porque no estuve en esa conversación. Pero algo pasó porque vemos los resultados después. Personas que se alejaron del Señor. Se alejaron de la iglesia, se alejaron porque va todo junto. Algunos dicen, no, yo me alejé de la iglesia, pero todo bien con Dios. Eso a veces funciona un tiempito y con el tiempo se cae también eso. No podemos ser una brasa encendida, llena del amor y el fuego de Dios, si nos alejamos de donde está la llama de Dios, ¿no? En su iglesia. Así que podamos ser de bendición unos para otros.